noches, estimado docente David Frank Molina Núñez. La presente exposición es para dar respuesta a las 4 preguntas acerca del análisis del caso El que no corre vuela. La primera pregunta es si en el presente caso se está aplicando el derecho informático o la informática jurídica. Bien, en el presente caso se está aplicando lo que es la informática jurídica, ya que se puede interpretar como la aplicación de los instrumentos tecnológicos a las operaciones que pueden realizar quienes actúan en el ámbito del derecho, ya sea un abogado, un juez o un perito. Podemos definir a la informática jurídica como la técnica que tiene la finalidad de almacenar, ordenar, procesar o entregar, según un criterio lógico o científico, todos los datos jurídicos necesarios para poder documentar o proponer la solución a un problema planteado. Podemos decir también que es una ciencia que estudia la utilización de aparatos o elementos físicos electrónicos, como la computadora, y estos aparatos podemos decir que nos ayudan al desarrollo y a la aplicación del derecho. Yeah. Ahora pasamos a la segunda pregunta, que es ¿cuáles son las acciones que podríamos enmarcar en la informática jurídica? Y tenemos que determinar el ámbito de aplicación, ya sea si es una informática jurídica documental, una de gestión y control o una metadocumental. En este caso, según el ámbito de aplicación, podemos decir que tradicionalmente se diferencian en tres: la informática jurídica de gestión, la informática jurídica documental y la informática jurídica metadocumental o decisoria. En el presente caso nos encontramos frente a lo que es la informática jurídica metadocumental o decisoria. Para ello vamos a hablar un poco de cada una para poder identificar las diferencias. Respecto a la informática jurídica de gestión, podemos decir que es la aplicación de la informática a las tareas cotidianas de los abogados, de los jueces o, como anteriormente también se señaló, de los peritos. Estas a través del uso de ¿qué? De las computadoras y los programas para poder realizar las tareas de procesamiento de textos, de almacenamiento de datos y para efectuar comunicaciones mediante redes, etc. Ahora pasamos a lo que es la informática jurídica documental, que esta pretende dar solución a las dificultades que podemos encontrar en el trabajo, ya sea la de recuperar documentos en amplios repositorios jurídicos. Actualmente la cantidad de estos documentos jurídicos ha crecido de manera tan elevada que se ha hecho imprescindible la utilización de potentes motores de búsqueda, que utilizan diferentes combinaciones para lo que es distintos métodos de ordenación, ¿no? Puede ser la clasificación temática, la búsqueda de palabras dentro del texto, ¿no? Y es por ello que son útiles para las tareas de búsqueda de jurisprudencia, en donde es necesaria la precisión y es suficiente también obtener algunos fallos que sirven para poder defender la postura del abogado o para fundamentar la decisión judicial. Respecto a la informática jurídica metadocumental o decisoria, que es la que se está aplicando en este caso, consiste en la aplicación sobre todo de técnicas y modelos de inteligencia artificial, con el objetivo de lograr sistemas expertos que simulen lo que es el razonamiento jurídico. Esta disciplina sí tiene en consideración las estructuras lógicas normativas y se trabaja a partir de sistemas inferenciales. Podemos concluir entonces que en el presente caso que estamos frente a la informática jurídica metadocumental, ya que se expone, ¿no? Anteriormente en el caso que se ha creado un dispositivo que permite predecir en un 70% el éxito de la conclusión, ¿no? O la resolución final de los casos que llegan al juzgado, ¿no? De la doctora Marianela. Este tipo de informática jurídica está dirigido a lo que es la sustitución o reproducción de las actividades de los juristas, ya que les proporciona una documentación jurídica en los aspectos de análisis, archivo y recuperación también de información contenida en la legislación, en la jurisprudencia, en la doctrina o en cualquier documento de gran importancia para el derecho. También ofrece lo que son las aplicaciones, como le dije anteriormente, de la inteligencia artificial en el campo sobre todo decisional. Y este puede ayudar a dar respuesta a las preguntas planteadas por algún jurista. De esta forma, cuando se hace referencia al campo decisional, es necesario tomar en cuenta lo que es la ayuda que estos sistemas pueden prestar, no solamente a la función que tienen los jueces, ¿no? Sino también a la función de los abogados, quienes pueden tener una mejor recopilación y actualización de la información jurídica a través de la respuesta proporcionada por el computador o por el ordenador, ¿no? Obteniendo de esta forma lo que es una posible predicción a la decisión judicial.
Bien, ahora pasamos a la tercera pregunta que se refiere a qué tipos de datos, ya sean personales o sensibles, está utilizando Ronald en la creación de su base de datos. Podemos hacer referencia a tres tipos de datos en el derecho, los que son los datos personales, los datos sensibles o los datos anónimos. Según el caso, Ronald en su base de datos solo ha utilizado lo que son los datos personales, ya que solo ha incluido el nombre de las partes intervinientes en todos los procesos analizados, los números telefónicos y lo que son los correos electrónicos. Podemos decir que los datos personales son aquellos que nos permiten la identificación de una persona en concreto. Y es aquella información que nos permite también encontrar a un individuo y hacer referencia a este, ¿no? Y sobre todo que lo identifica de una masa de personas, ¿no? Podemos identificarlo muy fácilmente con los datos personales. Ahora, otras interpretaciones también nos dicen que los datos personales son aquellos que impactan directamente al individuo, ¿no? Cuando se utilizan por ejemplo, en fines sospechosos, puede ser, ¿no? Y dentro de estos datos personales podemos encontrar también lo que son los nombres, los apellidos, el DNI, datos de direcciones electrónicas, los gustos, las preferencias, los hábitos, ¿no? Ahora, no podemos decir que estamos frente a los datos sensibles, ya que estos son aquellos, ¿no?, que pueden utilizarse para algún tipo de discriminación o daño directo a la persona, en base a un juicio desde una perspectiva moral. Por ejemplo, no podemos tener los datos de la orientación política, la vida sexual, la salud, la biometría, la orientación religiosa y otros, ¿no? Entonces, estos son datos un poco más privados que pueden ser mucho más específicos, ¿no?, para un individuo. Ahora, también tenemos los datos anónimos, que tampoco estamos frente a estos, ya que estos datos son los que se someten a un proceso de anonimización, es decir, que se procesan para perder una conexión directa, ¿no?, con un individuo específico. Y en este sentido se utilizan pues los datos que no tienen un impacto específico o determinado, ¿no?, para un ser humano. Por último, vamos a responder la última pregunta que hace referencia a si Marianela es responsable de las acciones de Ronald, ¿no?, teniendo en cuenta que ella fue la que creó el dispositivo. En este caso, Marianela no es responsable de las acciones de Ronald, ya que si bien es cierto, ella creó el dispositivo, pues Ronald, ¿no?, manipuló este dispositivo sin su consentimiento varias veces para resolver los casos que se presentaban en el juzgado. Por ende, Ronald, al ser una persona adulta y responsable de sus actos, él es el único que tendría pues que asumir la responsabilidad que resulte pues, ¿no?, de las llamadas telefónicas que ha venido realizando a los clientes que han pasado por el despacho. Eso es todo, docente. Muchas gracias.